Gracias, Teodoro. Un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen martes. No es sencillo, como sabemos, acceder a la, llamamos la representación política, en el sentido más clásico del término, para convertir votos en cargos públicos, y tampoco es fácil acceder a la democracia. Si lo vemos en cualquier país, lo mismo en aquellos que están en una transición política que en aquellos aparentemente que tienen mayor experiencia en esta práctica, en la práctica de la forma de democracia que vivimos, y quizá para algunos sea la democracia participativa la forma que pueda arrojar algunos visos de solución, pero tampoco es del todo muy cierto, porque si recordamos el caso, por ejemplo, del Reino Unido, es muy ilustrativo. Se le pregunta a la sociedad si desea abandonar, por ejemplo, la eurozona, y contra todo pronóstico y la lógica de las relaciones comerciales, también las posiciones en el ajedrez de la geopolítica, deciden abandonarlo, yendo en su contra, acaso también por la falta de información suficiente, tal vez por un también nacionalismo mal enfocado en la interdependencia de las economías, y también por los intercambios comerciales, y habrá quizá muchas más razones. Lamentablemente, todo cambio legal, también institucional, está en manos de los que llama desde el siglo XVI Etienne de la Boétie, ese francés que puso muy bien ese tema cuando decía los verdugos de la representación política. Está allí parte del origen, quizá, de nuestros males. La República Mexicana, las precampañas, como sabemos, han iniciado, y sin embargo su cometido ya se cumplió hace meses en realidad. Si bien ahora se incorporan al modelo de nuestra democracia electoral los spots de radio y televisión en el rubro muy concreto de la comunicación política. En el ámbito de la elección presidencial, la candidata oficialista, o precandidata como llaman, única, tiene ya por ahora un equipo sólido basado, por ejemplo, en la fuerza que tienen las entidades federativas. Morena, como sabemos, dispone de 23 gobernadores, y su encomienda básicamente es no cometer errores, como llamamos desde nuestra infancia, quizá nadar de muertito, y su encomienda tiene por fin ese, digamos, ese cometido. El caso de la senadora Xóchitl Gálvez ahora dinamiza y pone en orden su equipo para entusiasmar, como lo hizo al comienzo de su lanzamiento. El caso de Movimiento Ciudadano ahora busca posicionarse en medio de un contexto donde hay una crisis, como sabemos, de gobernabilidad por la licencia del gobernador de esa entidad. En el caso de, hemos vivido y también lo hemos visto de manera muy importante en el caso de Ciudad de México, la elección entre la precandidata Clara Brugada y el candidato del Frente Amplio en la capital mexicana, Santiago Taboada, anuncia en realidad una campaña muy cerrada, con impacto en el escenario político nacional. Como sabemos, en la elección más reciente, la del año 21, las oposiciones reunidas lograron arrebatarle al oficialismo 9 de 16 delegaciones, hoy alcaldías, y que significan sin duda un golpe al corazón mismo de su entidad estandarte con la que iniciaron todo el proyecto político que hoy ostentan, no necesariamente en el término de la realidad, pero sí para fines concretos muy específicos favorablemente para su grupo, y por tanto será una contienda muy cerrada. En el caso del estado de Morelos, el oficialismo es tan robusto, tan sólido, que puso a las dos candidatas al cargo de gobernador. Ese es el contexto con el que inician las precampañas, superadas por la variable de la llamada política y sus tiempos. La aprobación, como sabemos también, del presidente, que son dos cosas diferentes, la aprobación y la votación. La aprobación del presidente López Obrador, que había estado en el margen de los 60 puntos, ha bajado 56, su votación se mantiene en el ámbito de los 40 puntos, y es muy importante para nuestra audiencia que podamos distinguirlo así. Muestra un declive esa aprobación en términos de colocarse en 56%, de acuerdo con el seguimiento que ha hecho en el digamos, en el seguimiento diario que hace Consulta Mitofsky. La pregunta en la coyuntura es si, por ejemplo, Samuel García puede crecer en el contexto urbano y también en el contexto de jóvenes y de polarización
hacia los cuales dirige su mensaje. En el mismo entorno, por ejemplo, el reto de la senadora Gálvez es ver si logra posicionar su mensaje de que ella es la opción más favorable. Y continúa desde luego la tragedia en Acapulco. Como sabemos, avanza la estrategia de comunicación del presidente, de mostrarse, digamos, cercano al público, solo que desde las embarcaciones que le proveen las Fuerzas Armadas y acordando una serie de lineamientos de su administración desde la zona naval del puerto. Y es verdad que hasta ahora el estado de Guerrero ha sido un sector de voto duro para Morena y sus aliados. Ahora, por ejemplo, el presidente apunta, como hemos visto en los días anteriores, hacia un discurso de normalización gradual de la vida productiva en el puerto. Y si ese escenario, por ejemplo, prospera, lo que va a ocurrir es que va a profundizar, en todo caso, la precariedad con que subsisten las familias hace ya un mes, al dejar de recibir probablemente en ese escenario la ayuda surgida desde organizaciones sociales preferentemente. La migración se expresa ya hacia Chilpancingo y Cuernavaca, por ejemplo, ante el desabasto de agua, desempleo y falta de vivienda y oportunidades para la vida y el trabajo. Lo que sí es verdad es que lo mismo ante desastres naturales que ante la inseguridad o cualquiera de sus políticas a lo largo de su gestión, el mensaje del presidente es la confrontación a sus adversarios, es su única salida, no solución. Ese contexto, como vemos, dibuja o bien, por un lado, o el avance del mensaje de normalizar el estado de las cosas del presidente en Acapulco, o la realidad que viven sus habitantes, un estado de las cosas de abandono del oficialismo y que los deja a la deriva al dejar al puerto sin un programa presupuestario para 2024 para enfrentar la tragedia. Entre las tragedias de Acapulco y el proceso electoral y las precampañas comienza esta etapa del final del año, pero comienzo del proceso electoral, Teodoro.